Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de el encéfalo. Entonces, antes de ubicarnos en él, vamos a ver un poco unas estructuras que tenemos acá. Cuando hablamos del encéfalo, vamos a hablar de un componente que hace parte de el sistema nervioso. Entonces vamos a ver aquí esta imagen. Entonces cuando hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Entonces, central, y cuando hablamos del sistema nervioso central, allí vamos a hablar de un encéfalo más la médula espinal. Y vamos a hablar de un sistema nervioso periférico que tiene que ver con las raíces espinales que me van a formar unos nervios. En este caso, nosotros hablamos que aquí en la cabeza, recuerden que la cabeza tiene dos partes, una anterior que es cara y una posterior y superior que es el cráneo. En el cráneo vamos a tener una estructura, o sea, aquí esto sería el cráneo, todo esto, y esto acá sería la cara. Permítame un momento. Ya. Entonces tendríamos el cráneo y la cara. Y en el cráneo, este se va a dividir en dos componentes. Uno que se va a llamar, bueno, cráneo. Entonces, se va a llamar neurocráneo, que va a estar relacionado con el sistema nervioso central. Y otro que se llama el viscerocráneo. ¿Listo? Que va a tener que ver con las vísceras. Entonces, cuando yo hablo del neurocráneo, voy a hablar de esto. De la parte del cráneo donde va a estar el encéfalo. Entonces, borremos aquí. ¿Esa parte la entienden, chicos? Lo que les acabo de explicar. Sí, Bueno, profe. ¿listo? Igual, si tienen dudas, chicos, van preguntando. Entonces, aquí ya retiré la calvaria, la tapa superior, y estoy dentro del cráneo. Y esta parte del cráneo, según lo que hemos visto y lo que les acabo de decir, ¿cómo se le puede llamar? O aquí, ¿qué puede encontrar? Aquí, ¿qué puede encontrar? Bueno, entonces vayamos por partes. Esto, si lo veo desde el punto de vista óseo, es la base interna del cráneo. Y recuerden que la base interna del cráneo nosotros la habíamos dividido en fosas. ¿Recuerdan? ¿Esta fosa cuál es? ¿Cómo se llama? Interior, Fosa anterior. Esta sería la fosa. media y posterior. Y esa sería la fosa posterior. Y aquí van a ver unos huesos. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es? Que sería este mismo hueso. El hueso Frontal, frontal, muy bien. Este hueso que tengo aquí, que tengo acá, parietal, aquí al ladito, abajito, temporal, temporal. Y en la parte superior, pues no lo veo aquí, pero estaría este hueso, que sería el parietal, parietal, muy bien. Y este hueso occipital, sería el occipital, occipital. Entonces, en la base interna del cráneo, los huesos se van a relacionar con el encéfalo. Entonces, el encéfalo va a presentar algo que se llama lobos. Y los lobos van a estar relacionados con los huesos que les acabo de nombrar. Ahora, en la base interna del cráneo, nosotros, la clase pasada, identificamos una serie de estructuras. ¿Sí recuerdan que habían unas estructuras
unos forámenes, ¿sí recuerdan eso? Sí, Estas profe. estructuras, estos forámenes van a convertirse en lugares por los cuales van a pasar unos nervios que se forman en el encéfalo. Y vamos a tener como punto de referencia estas estructuras para la ubicación de otros nervios craneales. Bueno, entonces, haciendo este preámbulo, ahora vayamos a lo que sería el tema que nos corresponde hoy, que es el sistema nervioso. Entonces vayamos aquí. Bueno, entonces cuando yo hablo del sistema nervioso, esta parte, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista óseo, esto. ¿La calvaria? La calvaria, muy bien. ¿Y la calvaria qué me está cubriendo? Es una parietal. Sí, bueno, sí, me está cubriendo la base interna del cráneo, o sea, el neurocráneo. Muy bien, si yo retiro aquí, bueno, entonces el encéfalo va a estar cubierto. Hagamos acá una imagen. El encéfalo es algo como así, ¿no? Me disculpa el... Bueno, ya está parecido. ¿Listo? El encéfalo es esto y él en la parte superior va a estar cubierto por unas meninges. Entonces vamos a colocar la meninge más externa, acá, se llama la dura madre, que sería esa que tengo aquí. Luego voy a tener una intermedia, que sería esta, que es la aracnoides, y voy a tener una inferior que va a estar unida al encéfalo, que va a ser la pia madre. Entonces, esta que estoy viendo aquí, ¿a cuál considera o cuál cree que es? ¿Cómo se llama esta? La dura madre. La Dura dura madre. madre, que mire que se las puse en el Dura madre. color. La dura madre, muy bien. Entonces retiro. Ya quito la dura madre. ¿Cuáles me encontraría acá al fondo? Aracnoide. Aracnoide. La aracnoides y me encontraría La madre. la pía madre. ¿Listo? Entonces la que está de color amarillo la vamos a llamar dura, la de verde ara y la de color azul pía madre. Entonces aquí ya veo el encéfalo dentro de la base interna del cráneo. ¿Sí lo ves? En el encéfalo vamos a identificar varias estructuras. Una de ellas son estas formas. Vamos a seguir una de ellas aquí. Profe, una pregunta, ¿estás grabando la clase, cierto? Sí, claro, me asustaste. Yo dije, uy, ¿cómo así? Todo lo que hemos hablado y no estoy grabando. Entonces, sí, claro, estoy grabando. Esto que vemos acá se llaman los giros o circunvoluciones, que es la forma como la masa encefálica se ha acomodado dentro de la base interna del cráneo. Entonces, a esto le llamamos giros. Entre un giro, aquí, y este otro giro, hay un espacio. Vamos a colocarlo aquí. Y este espacio le llamamos surco. Entonces, entre un giro y otro giro, tengo un surco. ¿Listo? Muy bien. Aquí
Ya tengo un corte de qué tipo. Coronal. ¿Alguien, Sagital. ¿Alguien dice algo diferente? Sagital. ¿Alguien dice otra cosa? Transverso. Es un corte transverso, muy bien. Entonces en el encéfalo vamos a ubicar una estructura que se llama la corteza cerebral. Digamos, la corteza cerebral está en la periferia. Y la corteza cerebral, en ella vamos a tener dos componentes a reconocer. Esta de color oscuro corresponde a la sustancia gris y esta de color blanco corresponde a la sustancia alba o la sustancia blanca. La sustancia gris corresponde a los cuerpos de las neuronas. Recuerden que las neuronas es la unidad funcional del sistema nervioso. Y la sustancia blanca va a corresponder a los axones que hacen parte de esa neurona. Entonces, una neurona, digámoslo, es como así. Pues como el ejemplo típico de ella. Y va a tener una prolongación. Esta prolongación sería el axón. Esto sería el cuerpo. Aquí tendríamos pues su núcleo. Y estas serían las dendritas con las cuales haría sinapsis con otras neuronas. Y este axón es lo que yo voy a encontrar aquí. En el encéfalo vamos a encontrar unas fibras que van a permitir la comunicación de las diferentes estructuras que hacen parte de él. Entonces voy a tener unas fibras que van a generar una comunicación desde la parte con orientación de superior e inferior. Voy a tener unas fibras que van a orientarse de anterior a posterior y unas fibras que se van a orientar de lateral a medial. Estas fibras que van de lateral a medial, o sea, harían esto, llevarían información de lado a lado, se llaman fibras comisurales. Y estas fibras comisurales corresponden aquí en el encéfalo a esta estructura que señala aquí que se llama el cuerpo calloso. Entonces el cuerpo calloso va a ser la estructura que me va a comunicar un lado del encéfalo con el otro lado del encéfalo. A eso le vamos a llamar los hemisferios cerebrales, que sería el izquierdo y este sería el derecho. ¿Vamos bien allí, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Luego voy a tener ¿Qué fue? No me repite el pedazo del cuerpo calloso. el cuerpo calloso, es donde Sí. encuentro las fibras comisurales y me va a permitir la comunicación de un hemisferio con otro hemisferio. Entonces aquí la vamos a dejar de color rojo. Aquí de color rojo vamos a cambiarle el color a este. Vamos a cambiárselo primero a este. Entonces estas fibras que van a ir de anterior a posterior van a ser estas. Y a estas fibras le vamos a llamar fibras de Proyección. asociación. Asociación. Estas son fibras de asociación. ¿Qué hacen ellas entonces? Me van a comunicar estructuras en el mismo hemisferio, de anterior a posterior. Y me quedarían unas otras fibras que irían desde la parte superior a la parte inferior. La borro aquí, le ponemos otro color.
que esta le vamos a llamar fibras de Proyección. proyección. Entonces vamos a ver un ejemplo de ellas aquí. Veamos una vista lateral. Entonces voy a borrar acá, aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces las fibras de proyección, ¿qué van a hacer? Me van a llevar información desde la parte superior de la corteza hacia abajo, que serían estas. Entonces coloquémosles. Que serían fibras de... ¿Volver a repetir qué información de qué? van a llevar la información desde la corteza hacia la parte inferior o viceversa. Entonces, las que van de superior a inferior o sentido contrario se llaman fibras de proyección. En esta imagen yo voy a encontrar la estructura más relevante de las fibras comisurales. Vamos a pintarlas aquí de color rojo, que corresponde al cuerpo calloso. ¿Y el cuerpo calloso son fibras de qué tipo? Comisurales. Fibras comisurales. ¿Listo? Muy bien. Resulta, entonces borremos aquí todo esto y me vuelvo por acá. Vamos a ver. El encéfalo, o la masa encefálica, va a estar dividida como en 3 partes desde el punto de vista embriológico. Entonces, la primera parte se va a llamar el prosencéfalo o cerebro anterior. Hay una vista lateral que me va a permitir identificar el rombencéfalo, que sería el cerebro posterior, y una parte intermedia que sería el diencéfalo, que está en la mitad. Entonces voy a tener prosencéfalo, diencéfalo y rombencéfalo. Estos son nombres que se les da por su formación embrionaria. Ahora, en el prosencéfalo voy a tener algo que se llama el telencéfalo. Y el telencéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales. Hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. ¿Esa parte la entienden, chicos? Profe, es prosencéfalo y las otras dos, ¿cuáles son? Aquí te la voy a poner. Ah, eso es que no escuché bien el nombre. Espérate, verás. Espérate, pero creo que es así. Bueno, si me equivoco, me disculpa. El prosencéfalo me va a formar el telencéfalo. Y en el telencéfalo voy a tener los hemisferios cerebrales. Luego voy a tener el diencéfalo, que en el diencéfalo pues voy a tener una estructura que se llama el tálamo. Y voy a tener el rombencéfalo, que sería el cerebro posterior. Entonces, prosencéfalo sería acá adelante, hacia acá atrás rombencéfalo y en la mitad el diencéfalo.
aquí voy a identificar otras estructuras que debo reconocer. ¿Ven estos espacios? Estos espacios que vemos aquí. Estos espacios corresponden a lo que conocemos con el nombre de ventrículos. Entonces el cuerpo tiene 4 ventrículos. Dos laterales. Algo que le llaman el tercer ventrículo. Y otro que se llama el cuarto. Bueno, pongámoslo así. Ventrículo. Entonces aquí tengo los dos ventrículos laterales. Hacia acá al fondo tendría el tercer ventrículo y más al fondo tendríamos, y hacia la parte posterior, el cuarto ventrículo. Por los ventrículos, ¿qué tipo de sustancia circula? El líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo o líquido cerebro espinal, así le llaman. ¿Listo? Bueno. Vamos a una vista aquí lateral. Resulta que en el encéfalo vamos a tener unos surcos que me van a permitir la ubicación o la división, entre comillas, de los hemisferios. Este primer surco que voy a trazar aquí corresponde al surco central o surco de Rolando. Y acá voy a tener un surco lateral que va a estar aquí, que se llama el surco lateral o surco de Silvio. Entonces estos surcos me van a permitir la identificación de los diferentes lobos. Entonces coloquémoslo aquí en este lobo que tengo acá. ¿Cómo se llama? Frontal. El lobo frontal. ¿Qué sería este? El lobo frontal. Este otro lobo que señalo aquí, Temporal. como por aquí así, sería el lobo Temporal. temporal. Muy bien. Luego tendría otro lobo. Pongámoslo aquí. Sería como este. Sería el lobo Occipital. occipital. Muy bien. Y me quedaría un último lobo. ¿Qué color le ponemos? Este. Sorry. Digamos lo que es este aquí. ¿Qué sería el lobo? Parietal. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirven esos surcos? En este caso, para diferenciarme el lobo frontal del lobo parietal. Dime.
¿Me puede por favor repetir los nombres del surco central y el surco lateral? Listo. Este te lo voy a señalar aquí. Se llama surco central. En algunos textos lo vas a encontrar con el nombre de surco de Rolando. Ok, gracias. Y el surco lateral, pongámoslo desde acá pues para que se vea. Sería el surco lateral o de Silvio. Pues eran unos señores que cuando descubrieron estas estructuras o las encontraron, las describieron, les pusieron su nombre. Y acá en la parte posterior voy a tener esta estructura. Venga, las ponemos en... Vamos a señalarla aquí. Aquí. Que se llama el... ¿Cómo se llama esto, chicos? Cerebelo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta allí? Bien. ¿Bien? ¿Entendible? Bien, profe. Sí, señor. ¿Sabe qué sucede? Por ejemplo, yo esta misma clase la hice con los otros muchachos, pero cada vez que yo voy haciendo la clase se me van ocurriendo más cosas. Entonces, por ejemplo, por eso es que ustedes pueden ver ambos videos, ¿no? Los del otro grupo y este, porque en unas posiblemente digo, lo hago de una manera y en otras la hago de otra. Entonces, pues, chévere porque genera desarrollo de la creatividad. Bueno. Ya claro, ¿no? Estoy grabando para que no van a asustar. Muy bien, entonces ahora ya voy a ir a esta parte media, aquí. ¿Y cómo se llama esta parte del encéfalo? ¿Ves esto cómo se llama? Diencéfalo. El diencéfalo o cerebro medio. En el diencéfalo vamos a tener una estructura en forma ovoidea, que es esta, que se llama el tálamo. Entonces el tálamo va a tener unas partes. Hacia la parte anterior, aquí, tengo esta estructura, voy a señalarla aquí, que corresponde al hipotálamo. ¿Listo? Voy a tener otra parte de él hacia acá, que es esta, que corresponde al subtálamo. Perdón. Una parte que está ubicada superior a él, que sería el epitálamo. Y una parte que no voy a alcanzar a ver aquí, pero está ubicada como en esta porción, o sea, el tálamo son dos masas ovoideas, ¿no? Entonces, en medio de las dos y en su parte posterior, tengo algo que se llama el metatálamo. ¿Listo? Entonces, estas son las partes de él. Y el hipotálamo, perdón, el tálamo como tal, aquí, él se vuelve un núcleo de relevo, donde va a haber información que va a subir y va a bajar. ¿Y ese tipo de fibras cómo se llama? Chicos, ¿lo recuerdan?
de asociación, de proyección. Fibras de proyección. Muy bien. Listo. Ahora, sobre el cuerpo calloso, aquí voy a tener un giro, que es este que les voy a dibujar aquí. Bueno, aquí pues más o menos como esta formita, que se llama el giro cíngulo. Giro cíngulo. Este lobo que está acá, ¿cómo se llama? Occipital. El lobo occipital. Y antes de este lobo hay un surco, este que señalo aquí. Y este surco corresponde al surco. Lo cambio de color. Parieto occipital. Pues mira, yo no recuerdo, ahí tengo una duda. Yo lo conozco, pero igual puede que esté equivocado, que sería el surco preoccipital. Preoccipital, y ahorita te lo confirmo si es o no, ¿vale? Y acá en la parte inferior vamos a tener una incisura o escotadura, aquí en esta parte, que se llama la incisura o escotadura. Yo la conozco así, igual ahorita, como te digo, lo reviso. Parieto occipital. ¿Listo? Igual ahora me permitís, si estoy equivocado lo corregimos, ¿vale? En esta parte media, entonces voy a encontrar una estructura que se llama el tallo cerebral. Y el tallo cerebral es todo esto. Voy a ponerlo así. El tallo cerebral va a estar conformado por tres partes. Una parte superior, que es esta, que le vamos a llamar mesencéfalo. Mesencéfalo. Una parte media o intermedia, que se llama ¿cómo se llama? Metencéfalo. Puente o protuberancia. Y una parte inferior que lo vamos a llamar Bulbo raquídeo. médula oblongada o bulbo raquídeo. Médula oblongada, bulbo raquídeo. Démoslo así. Acá abajo. Bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, esto es. Y él va a pasar a través de un foramen que ustedes conocen, que es grande. ¿Cómo se llama ese foramen que está aquí? Foramen magno. Magno. El foramen magno. Entonces, cuando el tallo cerebral pasa por aquí, ya deja de llamarse tallo y se pasa a llamar ¿cómo? Médula La espinal. espinal.
Listo, chicos. ¿Cómo se sienten? ¿Hacemos un break? ¿Les parece bien? Pues, profe, como usted quiera. No, ¿se sienten cansados? ¿Fatigados? Entonces borremos aquí y nos vamos para otra parte. Listo. Hacia la parte posterior, entonces estamos hablando de qué estructura iba a encontrar. ¿De qué estructura íbamos a encontrar, chicos? Esta parte posterior corresponde a qué órgano? El cerebelo. Al cerebelo. Entonces, muy bien. En el cerebelo, nosotros debemos de diferenciar lo siguiente. Lo que en el encéfalo se conoce como giro, aquí lo vamos a conocer como folia. Y lo que en el encéfalo conocemos como surco, aquí lo vamos a reconocer como fisura. ¿Listo? ¿Entienden esa diferencia? Profe, ¿me lo repite, por favor? Lo que en el encéfalo, esto es giro, aquí es folia. Lo que en el encéfalo es surco, aquí es fisura. Profe, ¿cómo se llama la parte de abajo? Esto se llama cerebelo. Muy bien. Aquí vamos a ubicar esta estructura. Eso se llama la médula espinal. ¿Y la médula espinal es la continuación de qué? Chicos, ¿la médula espinal es la continuación de qué? Del tallo cerebral. Tallo cerebral. Muy bien. Entonces, aquí ya voy a tener el cerebelo con sus dos hemisferios cerebelosos, perdón. Con el hemisferio cerebeloso derecho y el hemisferio cerebeloso izquierdo. Y vamos a tener dos lobos. Un lobo que está hacia la parte más posterior, corresponde al lobo posterior, y uno que está hacia la parte anterior, corresponde al lobo anterior, que sería este. O sea, este que yo señalo aquí. ¿Listo? Es lobo anterior, lobo posterior. ¿Y el cerebelo qué función tiene? Regula el tono muscular, regula la postura, regula el equilibrio. Listo. Entonces vamos a hacer aquí un acercamiento. Profe, ¿regula el tono qué? El tono muscular. Ah. Bueno, entonces aquí ya esta estructura que voy a señalarles corresponde a qué? Al tallo cerebral. Al tallo cerebral. Muy bien, entonces el tallo va a tener tres partes que ya las hemos nombrado. Entonces esta parte superior corresponde al mesencéfalo, esta parte al puente o protuberancia y esta parte a la médula oblongada o bulbo raquídeo. En la parte del puente o protuberancia, este se convierte en una estructura que permite la comunicación de los dos hemisferios cerebelosos, por eso se llama puente, porque permite comunicación aquí. En la parte inferior yo voy a tener esta fisura longitudinal anterior, en la cual yo voy a encontrar unas elevaciones en forma de pirámide.
que se llaman las pirámides. Lateralmente voy a encontrar unas elevaciones en forma de oliva que se llaman las olivas. Para que no se les olvide. ¿Cómo se llama la novia Popeye? Oliva. Entonces tengo las olivas. Las olivas van a generar unos espacios, unas líneas por la parte anterior, que lo conocen también con el nombre de surco preolivar y surco posolivar. Entonces, esta vía, las pirámides, van a ser la vía motora. ¿Qué significa eso? Que la información motora que viene desde la corteza motora que está en el lobo frontal va a pasar por aquí. Ella desciende. ¿Listo? Pero estas vías por aquí van a generar un cruce. Y a este cruce le vamos a llamar la decusación piramidal. ¿Qué significa eso? Que el 80% de las fibras que van por este lado se van a hacer contralaterales. Acá. Y el 20% restantes vienen por este lado y continúan. ¿Listo? O sea que en total, al lado y lado, voy a tener el 100%, pero va a ser un componente, un alto componente contralateral y un componente menor homolateral. Esa sería la vía eferente. Recuerden, cuando hablamos la primera clase, yo les hablaba de las eferencias, de las salidas. Y luego, hacia la parte posterior de la médula, por aquí, voy a tener las vías de entrada, que son las vías sensitivas. Por aquí sube información, llega al encéfalo, se procesa y por aquí vuelve y baja. A la altura del puente o protuberancia, yo voy a encontrar algo que se llama la arteria basilar, que es esta, que se forma de las dos venas vertebrales que ascienden por los forámenes transversos de las vértebras cervicales y va a llegar acá. ¿Listo? Y el surco que ella deja sobre el puente se llama el surco basilar o surco para la arteria basilar. ¿Listo, chicos? Hasta allí como vamos, ¿bien? La arteria basilar la forma, ¿quién es? Las dos arterias vertebrales. Listo. ¿Listo? Bueno. Resulta que nosotros vamos a tener, en el tallo cerebral, el origen aparente de unos nervios que se llaman los nervios craneales. Aquí en la parte superior yo voy a ver unos nervios también que son nervios que hacen parte de los pares craneales, que son 12. Entonces voy a comenzarlos a explicar desde aquí y luego hacemos una en otra imagen. Este primer nervio que va aquí se llama el nervio olfatorio o primer par craneal, que sería este. Que como son pares, pues son 2. Tengo uno aquí a la derecha y tengo otro a la izquierda. Esto realmente corresponde al tracto olfatorio. El segundo par craneal es este y este mismo, que es el nervio óptico, que sería este. ¿Listo? Tercer par craneal, ¿cómo se llama? ¿Ustedes vieron los pares craneales ya? Oculomotor. ¿Pero ya lo vieron en la clase, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, entonces este es el oculomotor. Él me inerva los músculos los músculos extraoculares. Cuarto par craneal es el único nervio que se forma en la parte posterior del tallo. Nuclear.
Aquí tengo uno, se llama troclear. En nomenclatura vieja se llama patético. Entonces aquí tengo este. Cuarto, troclear. Luego voy a tener el quinto par craneal, que es este, que se origina, su origen aparente en los pedúnculos cerebelosos medios, que son estructuras que se ubican lateral al puente. Listo. Luego voy a tener el sexto par craneal, que se llama el nervio Abducente. abducente. Listo. Luego tengo el séptimo par craneal, El facial. que es el nervio facial. Luego tengo... ¿Cómo? Mira que la parte de abajito parece como un venado. ¿Lo ves? Ah, sí. Esos son como los cuernos. Y esa es como la cabeza. Sí. Y estaría como la trompa. Y estarían como los ojos. Ajá. Estamos sincronizados. Tengo el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Luego sigue noveno par craneal, que es el nervio Glusofaríngeo. glosofaríngeo. Muy bien. Luego el nervio que les encanta a las mujeres. El vago. El vago. Ah, ya saben el chiste, ¿no? Eso sí lo aprenden de una, ¿no? Luego sigue nervio Accesorio. accesorio, que aquí pues no lo señalé al otro lado, pero pues ya saben que es este. El 11. El hipogloso. Ese es el 11, el accesorio. Y el 12 es este que lo ubico en la parte anterior de las olivas. Sería el Hipogloso. el hipogloso. Entonces póngale cuidado, chicos. En el tallo cerebral, desde el par craneal número 3 hasta el número 12, tengo los orígenes aparentes. Y el número 1 y el número 2 tienen orígenes reales. Entonces ya les vamos a mostrar los orígenes de ellos. Bueno. Muy bien, vamos a ver los nervios craneales. Yo esta imagen aquí. Ah, ya la vimos. Entonces, primer par craneal. Nervio olfatorio. Él va a estar ubicado sobre la fosa, en la fosa anterior, sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. Y aquí tengo unos filetes olfatorios que pasan y se van a ubicar en una porción que se llama la porción respiratoria de la cavidad nasal. Y luego él se va a proyectar, mira aquí, a través del tracto olfatorio para llegar a la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. Entonces, primer par craneal, nervio olfatorio, pues coloquémoslo aquí. Hagámosles la trampa completa. ¿Listo? Segundo par craneal, nervio óptico. El nervio óptico se va a formar en la parte posterior del globo ocular que corresponde a la retina. Y aquí sale el nervio óptico.
y el nervio óptico se va a ir hacia la corteza visual que está aquí, en el lobo occipital, o sea que él tiene unas fibras que las puedo llamar como, si van de anterior a posterior. Él hace esto, se va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llega por acá. ¿Cómo se llaman las fibras que van de anterior a posterior? Proyección. Asociación. Asociación, sí señor. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Y el nervio oculomotor va a ser este, me va a inervar los músculos extraoculares. Entonces, ¿cuáles son los músculos extraoculares? Entonces vamos a ponerlos acá. Los músculos extraoculares van a ser recto, pero van a ser, lo vamos a clasificar así, rectos. Entonces, son recto superior, recto medial, recto inferior y recto lateral. Y voy a tener unos que se llaman oblicuos. Entonces los oblicuos van a ser superior y van a ser inferior. Entonces el tercer par craneal que es este, me va a inervar qué nervios, perdón, qué músculos. Entonces el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Listo? Ahora vamos al cuarto par craneal, nervio troclear. El nervio troclear me va a inervar uno de los músculos extraoculares. Entonces vamos a ponerlo aquí. Sería este, el cuarto par craneal. Y el cuarto par craneal, vamos a ponerlo acá también. ¿Qué músculo me va a inervar? ¿Saben? Bueno, entonces el cuarto par craneal me va a inervar el músculo oblicuo superior. ¿Listo? Me voy a adelantar aquí. Del cuarto voy a pasar al sexto para que sería el nervio abducente o abducens. Y ese nervio me va a inervar otro músculo extraocular que sería el recto lateral. Entonces pongámoslo acá, sexto. Y lo vamos a poner de un color diferente.
Entonces me inerva el recto lateral. O sea que los tres, el par craneal 3, 4 y 6 tienen que ver con los músculos extraoculares. Muy bien. Entonces ahora vamos al quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Entonces ya puedo borrar todo esto. Y el nervio trigémino se va a dividir en tres ramas. Entonces voy a tener esta primera rama, que es la rama oftálmica, esta segunda rama, que es la rama maxilar, y esta tercera rama, que es la rama mandibular. Y ese sería el nervio trigémino. ¿Listo? Este nervio va a tener unos componentes motor y sensitivo, por eso se conoce como un nervio mixto. Su componente sensitivo se va a distribuir acá en la piel. Entonces en la parte superior voy a tener, esto es la rama oftálmica, o sea B1. Esto correspondería a B2 y esto correspondería a B3. Entonces por nomenclatura ellos se van a enumerar así. B1, oftálmica, B2, maxilar y B3, mandibular. ¿Listo? Ya este nervio, entonces me va a dar, como es sensitivo, me va a permitir sensar cambios de temperatura, dolor, cambios de presión a nivel de la cara. ¿Qué par craneal sigue, chicos? El nervio facial. ¿Listo? Porque ya el 6 ya lo vimos. Entonces tenemos el nervio facial. El nervio facial es este, que sería el 7. Y ese nervio me va a dar 5 ramas. Bueno, ahora las ponemos. Una primera rama, que va a ser la rama temporal. Una segunda rama, que va a ser la rama cigomática. Una tercera rama, que va a ser la bucal. Una cuarta rama, que es la mandibular. Y una quinta rama, que es la cervical. Entonces voy a tener nervio facial. Entonces tengo rama temporal, rama cigomática. Si es cigomática, ¿sobre qué hueso va a estar? ¿Qué pasó aquí? Chicos, que hay un problemita como técnico. ¿Listo, chicos? ¿Me escuchan o me ven? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Voy con un bajo de internet. Entonces tengo la primera rama, la temporal. ¿Sobre qué hueso iría? ¿A qué hueso iría la rama temporal? Sobre el hueso, sobre el temporal. Sobre el hueso temporal. Entonces, estas ramas, la temporal va hacia el hueso temporal, más específicamente hacia la fosa temporal, pues como para tenerla allí. Tengo la rama cigomática, que iría hacia el hueso cigomático, la rama bucal, que sería hacia la región bucal de la cara, marginal de la mandíbula, hacia el borde inferior de la mandíbula, y cervical iría hacia el cuello. Entonces, el nervio facial que me inerva los músculos de la mímica o expresión facial.
Siguiente par craneal, el vestíbulo coclear, que es el octavo. Este nervio es de sensibilidad especial. ¿Qué significa? Que se queda en el oído. Aquí lo tengo. Aquí. El octavo, el vestíbulo coclear. ¿Qué nervio sigue? El 9, nervio glosofaríngeo. Aquí lo tengo. Entonces este nervio es un nervio mixto. ¿Por qué mixto? Porque va a tener un componente sensitivo y un componente de motor. Recuerdan que los nervios, ellos van a ser motores. Perdón. Hagámoslo bien. Nervios. Ellos pueden ser motores y pueden ser sensitivos. Los que son sensitivos pueden ser de sensibilidad especial, que van a ir a un sentido, y los de sensibilidad general, que van a ir a piel. Y vamos a tener los que son mixtos. ¿Mixtos qué significa? Que van a ser motores y sensitivos. Entonces el nervio glosofaríngeo va a ser sensitivo porque va a tener un componente motor para los músculos constrictores superiores de la faringe y me va a inervar desde el punto de vista sensitivo la mucosa de la cavidad nasal, de la cavidad oral. Me va a inervar la glándula parótida, que es atravesada por el facial, pero inervada por el glosofaríngeo, y me va a dar la sensibilidad en los bordes laterales de la lengua. Eso lo hace el glosofaríngeo. Muy bien. Luego sigue décimo par craneal, que es el nervio vago. Este nervio es el más largo del cuerpo desde el punto de vista de su función. Entonces el nervio parasimpático por excelencia. Y la palabra vago viene del latín vagus, que significa de mucho recorrido. Entonces por eso pues el chiste que normalmente hacemos, que a las mujeres les gustan los vagos. ¿Listo? ¿Qué me inerva el vago? La parte posterior de la lengua, me inerva los músculos de la laringe, los constrictores medio inferiores, me inerva, la faringe, los constrictores medios inferiores, me inerva los músculos de la laringe, me inerva el esófago, me inerva los pulmones, me inerva el corazón, me inerva la mitad derecha del sistema digestivo. O sea que tienen muchas funciones. Siguiente par craneal, el nervio accesorio. Este nervio, algunos lo consideran mixto, otros dicen que es motor. Él tiene un componente mixto. Entonces aquí tengo el 11. Entonces desde el punto de vista motor, me va a inervar el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. También se va a ir con el nervio vago para inervarme el músculo cricotiroideo. Muy bien. ¿Cuál nervio se quedaría? Profe, me inerva el trapecio y ¿cuál más? Esternocleidomastoideo. Y se junta con el vago para inervar. Músculo de la laringe, cricotiroideo. Gracias. Entonces ahora vamos al 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Y el hipogloso me inerva la lengua. Entonces acá lo tengo. Que nosotros a veces decimos que a los estudiantes se les alborota el hipogloso. ¿Listo?
Entonces aquí ya tenemos los orígenes reales y aparentes de los pares craneales. Ahora, vamos a ver cómo estos pares craneales se relacionan con la base interna del cráneo, o sea, salen o se quedan allí. Listo. Entonces, vayamos acá. Primer par craneal sobre la lámina cribosa del hueso etmoidal. Aquí va a ser su origen, ¿vale? Segundo par craneal yo lo voy a relacionar acá. Lo puedo ubicar, que es con este orificio. ¿Cómo se llama? Mediar a las alas menores del esfenoides. ¿El orificio o la sillita? No, el orificio. Se llama el canal óptico. Fisura orbitaria superior. Por aquí va a pasar tercero, cuarto, sexto y, y B1. ¿Cuál sería B1? La primera rama de qué nervio? Trigémino. ¿El Trigémino. oftálmico? Sí, la rama oftálmica. Luego voy al foramen redondo. Por allí voy a tener B2. ¿Qué rama pasa por ahí? Maxilar. El maxilar. Luego me voy acá. Foramen oval. ¿Qué rama pasa por ahí? Mandibular. Mandibular, B3. Luego me voy a ir a este, lo voy a poner aquí, pero le voy a señalar acá para que lo vean. Se llama el canal auditivo interno, aquí. Y por aquí voy a encontrar la entrada del séptimo y va a entrar el octavo. Luego voy acá a un foramen irregular, se llama el foramen yugular. Aquí voy a tener 9, 10 y 11. Y en la parte más posterior, aquí voy a tener este que se llama el canal del hipogloso para el nervio hipogloso. Entonces, en la base interna, así los voy a identificar. Ahora, si me voy a la base externa, voy a encontrar, permítanme un momento, chicos. Un foramen que está entre el proceso mastoideo y el proceso estiloideo. Lo resalto aquí. Y lo voy a señalar acá porque recuerde que ellos van en parejas. Que se llama el foramen estilomastoideo y por allí es la emergencia, la salida del séptimo par craneal. Que es este. Y por la vista anterior voy a tener la entrada, señalo aquí la estructura y la resalto allí, pero la señalo acá, que se llama el canal óptico, que por allí entra, ¿qué par craneal? El número 2. ¿Listo, chicos? Bueno.